En este video vamos a hablar sobre algunos pilares de nuestra cifra astrológica. Exploraremos la Luna, el Sol y Saturno en la estructuración de la personalidad. La Luna es el símbolo o arquetipo de la Gran Madre. Como energía, la Luna posee la función de suministrar sustancia vital y de constituir un ámbito cerrado, protector y contenedor para que algo diferente a ella pueda desarrollarse. El útero materno consiste en una imagen apropiada para tomar contacto con lo que la Luna significa. La Luna se exterioriza a través de las primeras experiencias con nuestra familia y guarda la memoria afectiva de nuestra infancia. Es necesario ver la Luna por signo, por casa, y las relaciones de la Luna con otros planetas, es decir, sus aspectos, además del signo donde empieza la casa 4 y los planetas que la ocupan, ya que muestran el modo de relación que tuvimos con las figuras encargadas de proporcionarnos los cuidados primarios. La Luna no necesariamente es la madre de carne y hueso, sino que es una función que también puede ser ejercida por el padre de carne y hueso, por alguna abuela o por quien sea que se ocupe de nuestra crianza. Por una cuestión biológica, en general, suele ser la madre quien idealmente brinda alimento, calor corporal y seguridad afectiva cuando el niño llora. Por consiguiente, la Luna nos indica qué es lo que necesitamos cuando nos sentimos angustiados, temerosos o inseguros. También muestra cómo somos en la intimidad, cómo nos alimentamos y cuál es el trato que le prodigamos a nuestro cuerpo. Por otro lado, nos da la pauta de cómo mostramos afecto o qué nos hace sentirnos queridos. Entonces, puede decirse que la Luna marca comportamientos impulsivos o automáticos, no mediados racionalmente, sino inconscientes y librados a nuestras emociones más primarias, aún no maduras. Lo que le sucede al ser humano es que muchas veces racionaliza sus emociones, entonces cree que actúa de manera libre, cuando en realidad está condicionado por sus emociones. Esto no significa que no debamos hacer caso a nuestra Luna, sino que tenemos que aprender a atenderla de manera que no se entrometa, perturbando nuestra vida con sus reclamos. La Luna es capaz de atarnos compulsivamente a situaciones donde a la larga sufrimos. Es necesario entender que la relación con la Luna deja un patrón de expectativas que nos condiciona a comportarnos según las vivencias del pasado. Entonces, de manera inconsciente, repetimos situaciones que tienen como trasfondo algún rasgo en común, como los protagonistas de un mito. Por ejemplo, un nativo con Sol en Piscis que valore mucho las relaciones y que tenga la Luna en Acuario puede tender a enamorarse de mujeres con energía acuariana, que tienen una manera desapegada de comportarse, con lo cual resultarán inevitables los desencuentros. Pero en astrología, un conflicto externo es indicador de un conflicto o distancia interna entre nuestras energías. Donde está la Luna, todavía somos como niños hambrientos, y como dice Liz Green, cuanto mejor sepamos alimentarnos solos, menos resentidos nos sentiremos cuando otra persona no nos alimente exactamente
como nos gustaría. Si nuestra madre estuvo cuando la necesitábamos y también fue capaz de procurarnos espacio para empezar a explorar por nuestra cuenta el ambiente a nuestro alrededor, se habla de que establecimos con ella un apego seguro, según John Bowlby. Haber entablado un buen vínculo con nuestra madre nos permite desarrollar un sentimiento de confianza en la vida y poder entregarnos a compartir la intimidad con otra persona. A través de la luna vamos forjando nuestra primera identidad psicológica, caracterizada por la pertenencia a una familia. Como nacemos inmaduros, es decir, terminamos de desarrollarnos fuera del vientre materno y a lo largo de unos cuantos y trabajosos años, para sobrevivir necesitamos que mamá esté de nuestra parte. Si mamá nos quiere, tendremos garantizado techo, comida y cariño. Por eso, a lo largo de nuestra crianza, vamos adquiriendo los hábitos que creemos que el entorno requiere de nosotros y tendemos a quedar tan fijados a esos hábitos que los vamos asimilando como condicionamientos, con los cuales vamos aprendiendo a comportarnos y que conforman nuestra pauta de reacciones, incluso de adultos. Por eso, aunque resulte doloroso, tendemos a buscar seguridad o familiaridad según nuestro estilo lunar. Esto explica por qué resulta tan dificultoso abandonar algunas situaciones que nos causan malestar en nuestra vida. Es que ahí está implicado el mecanismo lunar. Pero cuando estamos identificados con la luna, aún somos como nenes chiquitos, repitiendo el pasado de nuestra infancia con distintas personas y situaciones. Esto significa que tenemos limitadas nuestras posibilidades de reacción. La luna nos condiciona a actuar de la misma manera ante situaciones diversas. No posee creatividad. Esto se corresponde con el satélite del planeta Tierra. La luna no posee luz propia, sino que refleja la luz procedente del sol. La luna puede adquirir tal predominancia en la vida de una persona, aún más si está en aspecto con planetas transpersonales, que puede llegar a inhibir la expresión de otros factores de la carta natal, incluso del sol. Cabe poner el suficiente énfasis para no identificar exclusivamente a la luna con la madre biológica, ni siquiera con otro cuidador que la sustituya en sus funciones. La luna es un símbolo que se manifiesta a través de nuestra madre, pero por más que nos alejemos de ella, es una pauta de comportamiento que nos acompaña. Por eso resulta primordial volvernos conscientes de las cualidades, tanto positivas como negativas, que implica su energía, tomando el talento para sacar a la luz su expresión más positiva, en lugar de que siga sorprendiéndonos con sus reacciones impulsivas. El sol. El sol es el símbolo o arquetipo del rey, en tanto que el rey mantiene la unidad, el orden y la coherencia del territorio sobre el cual gobierna. El sol constituye una fuente de energía vital y otorga centro al sistema solar, ya que a su alrededor orbitan los planetas. El sol, como función psicológica, no necesariamente es encarnada por el padre de carne y hueso, sino que también puede ser encarnada por la madre. El sol simboliza al padre en el sentido de que reconoce al niño como individuo independiente de la madre, con una expresión propia, y la aparta del núcleo materno,
donde empezó su existencia para que comience su diferenciación, es decir, su conciencia individual. Claro que existen personas que no se reconocen demasiado en su signo solar. Esto puede suceder cuando en la carta natal hay una importante presencia de energías transpersonales, debido a la importancia que adquieren en esa carta los planetas más allá de Saturno, que son Plutón, Urano y Neptuno. Resulta sumamente importante trabajar estas energías para poder conciliarlas con el resto de los planetas, que delimitan la estructura y los objetivos de la personalidad. El Sol, como canal de la auténtica expresión individual, que con su fuerza de voluntad pugna por la autorrealización, se despliega a medida que crecemos, pero la Luna está desde el principio. En nuestra cultura suelen destacarse los aspectos bondadosos, cuidadosos y amorosos del arquetipo de la Gran Madre, y en general no suele hablarse lo suficiente de los aspectos asfixiantes, retentivos y devoradores. Esto es la cara terrible del arquetipo, que puede detener el desarrollo del niño como ser individual y separado de la madre, originando gran parte de la psicopatología de la infancia. Al paso que nos vamos liberando de la simbiosis con nuestra madre, nos vamos haciendo cada vez más conscientes y autónomos, obteniendo la sensación de ser una persona cada vez más independiente que puede actuar sobre el mundo según su voluntad. Asimismo, queremos que los demás nos reconozcan de esta manera. Es fundamental ver el signo y la casa donde está el Sol y los planetas con los cuales el Sol se relaciona, es decir, sus aspectos. Además, es interesante observar en qué signo comienza la casa 5 y qué planetas la ocupan, ya que esta casa habla de cómo es nuestra autoexpresión. Entonces, a partir de que nos diferenciamos de nuestra madre, los remanentes de esta relación permanecen como inconscientes. Esto no significa que la historia con nuestra madre ya no vaya a influir sobre nuestra vida adulta, sino que su influencia nos va a resultar menos notoria. Por eso es importante estar atento a preguntarnos cuándo actuamos según los impulsos o la necesidad de seguridad de la luna y cuándo nuestra conducta es producto de nuestra libre conciencia. La luna, al fin y al cabo, nos pertenece y nuestra madre es solo una de las muchas expresiones de aquella. Así que, por más que ya no vivamos a upa de mamá, la luna siempre está. En el proceso de estructuración de la personalidad es importante hablar también de Saturno. Saturno es una energía vinculada con el arquetipo símbolo del padre. El padre, recordemos que es una función, de manera que puede ser ejercida por cualquier persona íntima del niño, incluso también por la madre. El padre le inculca reglas, le enseña lo que no se puede y lo que se puede hacer. Le imparte lo que llamó Freud el principio de realidad, es decir, le indica al niño que no se puede hacer lo que se le ocurre en cualquier momento, poniéndole límite a sus impulsos y a sus caprichos. El padre le transmite modelos de ser y hacer procedentes del sistema social, a los cuales el niño puede identificarse para desenvolverse en el mismo. Entonces, al niño no solo le interesa hacerse querible para los demás, sino también lograr objetivos en la vida social en base a los modelos
inculcados. El padre le va marcando al niño un ideal hacia el cual ir, un porvenir, para no quedar atrapado en un pasado materno que puede devorar su individualidad. El niño, a no ser que tenga mucha energía de Urano y se le dé por la rebeldía ya desde pequeño, va a tender a adecuarse a estos mandatos paternos para ganarse el amor del padre y así poder salir del núcleo materno. Pero si llega a apartarse de estos modelos paternos y algo de su libertad comienza a emerger, lo perseguirá la vergüenza y la culpa, volver a ubicarlo en donde cree que, por mandato, le corresponde. En este nivel, responsabilidad se confunde con obediencia a alguien que responde por mis actos y sus consecuencias. Es interesante observar en qué signo está Saturno, qué planetas están en aspecto, es decir, en relación con Saturno, y cuáles planetas se encuentran en la casa 10, que es la casa del Padre, para tener indicios del tipo de vínculo con nuestro Padre. Retomando el recorrido que hicimos hasta aquí, en la medida en que nos diferenciamos de nuestra madre, podremos empezar a reconocer el sol de nuestra carta natal y así comenzamos a adquirir conciencia de ser individuos. Carl Jung refiere a este proceso como la individuación. En primera instancia, el proceso de individuación conduce a la formación de la identidad, la estructura de la personalidad, del ego o del yo del niño. Una vez consolidado este proceso, que desde la astrología también incluye la expresión del resto de los planetas personales, Venus, Marte, Mercurio y Júpiter, podremos empezar a hacernos sensible y tomar contacto con dimensiones situadas más allá de Saturno, simbolizadas por los planetas transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón. Dichas dimensiones nos invitan a liberarnos de lo que creíamos ser, la estructura de nuestra personalidad, para tender a una realización más madura, plena y equilibrada de lo que somos en profundidad. Aquí responsabilidad ya no equivale a obediencia, sino a haber desarrollado la capacidad de dar respuesta por mí mismo a las situaciones de la vida, desde lo que soy. Es liberador. Aquí puedo ser y manifestarme libre. Dependiendo de la predisposición a la desidentificación de estos modelos o formas de ser y hacer aprendidos de la existencia social, la persona podrá avanzar cada vez más espontáneamente hacia el encuentro de su sí mismo o ser más esencial y genuino. El sí mismo es el verdadero centro regulador del psiquismo humano, con el cual nos conviene colaborar para que la expresión de nuestra individualidad no quede reducida al yo o al ego en el que me convertí para adaptarme a la vida en sociedad, sino que se expanda cada vez más a la integración de la totalidad de la carta natal, de una forma que solo puede ser singular y creativa. Si me atrevo a liberarme de lo que creía ser, que es lo que siempre permanece y en lo que puedo sostenerme, la parte divina en mí, más allá de mi personalidad, que me conduce hacia la realización de un propósito mayor y trascendente que anima mi vida y que se vislumbra en la carta natal. El proceso de individuación
se desarrolla a lo largo de toda la vida, porque esencialmente consiste en un proceso de ampliación de conciencia, más allá de la individualidad. Ya Jung decía que el gran problema con el yo es que, al ser el centro de la conciencia, tiende a sufrir una inflación y a sentirse más importante de lo que es. Como el yo da por sentado que se conoce, cree que es el centro de la totalidad del psiquismo y que puede actuar según su voluntad, pero ignora los aspectos inconscientes del psiquismo que lo determinan. En realidad, la conciencia es un fenómeno intermitente y discontinuo para el ser humano. Entonces, podemos haber desarrollado con habilidad algunas características de nuestro signo solar y algunas de las relaciones del Sol con los otros planetas, pero generalmente quedamos a mitad de camino en el desarrollo de otras de sus características. O también puede ocurrir que nos hayamos identificado en demasía al signo solar, en detrimento del desarrollo de otros factores de la carta natal. En el centro, el símbolo del sol tiene un punto, que es el sí mismo. Esto significa que el yo o el ego al cual nos hemos identificado debería convertirse en un vehículo para la expresión del sí mismo, es decir, a favor de la integración del ser, que somos en su totalidad. Por eso Jung decía que el proceso de individuación es el camino a ser lo que siempre fuimos. Nacemos con una carta natal, que es el mapa de lo que somos, y donde ya están previstas nuestras potencialidades y dificultades para experimentar esta existencia. El objetivo es la integración de todos los factores que componen nuestra carta natal. A lo largo de la vida tenemos distintas posibilidades para lograrlo a través de los distintos ciclos y tránsitos de los planetas. Pero esto no se lleva a cabo sin desidentificarnos o morir a las parcialidades que creíamos ser. Empezamos la existencia fragmentados, primero absorbidos por nuestra luna, y de a poco, si la luna colabora en esta tarea, podemos ir tomando lo mejor de nuestra luna para dejar los aspectos más inadecuados de ella y empezar a hacernos conscientes de las cualidades de nuestro sol. De a poco, también podremos ir estableciendo negociaciones para encontrar formas de admitir a las energías del resto de los planetas y dar lugar a una expresión constructiva de energías muchas veces disímiles y hasta incompatibles. Así, podemos ir convirtiéndonos en individuos integrados y más conscientes del ser que esta encarnación nos convocó a vivir. Quien se sumerge en el estudio de la astrología puede comprender que existe un propósito más allá de nuestra voluntad o de nuestros deseos. Si nos disponemos a captar el sentido del propósito mayor del que somos parte, podemos abrirnos a despejar la mente del sufrimiento y de los espejismos en los que nuestra cultura egocentrista nos lleva a vivir. Si trascendemos la experiencia que propone la carta natal, podemos detener el samsara o la rueda de las reencarnaciones. Ahora, una reflexión para terminar según lo que sucede en estos tiempos. Cuanto más identificados nos encontremos con la Luna y con Saturno, seremos como niños pequeños, llevando vestimenta de talle para adultos, pero con menores posibilidades de conducirnos libremente, sino rígidos, autómatas, estereotipados y lo que es decadentemente peor, desguarnecidos de energía vital, cuerpos dóciles, presas del miedo, sumisamente obedientes en la desesperante espera de recibir soluciones prefabricadas desde afuera que recreen una sensación de sostén, refugio y seguridad que no queremos perder, aun ante la nefasta posibilidad
de resultar serviles a cualquier intento de dominación, y que ella termine por llevarse puesto lo que nos queda de libertad. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias. Nos vemos en un próximo video.